Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en esta maravillosa noche, ¿ya verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 12. Romanos 12. El libro de Romanos, hermanos, es un libro muy precioso. Es un libro que nos lleva a una confrontación de lo que es nuestra vida, ¿verdad? En el libro de Romanos dice al principio, en el capítulo de 1 al 3, cómo estaba la humanidad, ¿verdad? La negrura del pecado. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos desde que nuestros padres, Adán y Eva, pecaron, nosotros venimos con ese pecado ahí, ¿verdad? Esa mancha. Y sin Cristo, hermanos, estábamos en una condición de pecado tremenda, ¿verdad? Estábamos destituidos ya de la gloria de Dios. Pero gracias a su amor y su misericordia, Él tuvo a bien enviar a su Hijo a este mundo pecador para que a través de el sacrificio que Él hizo en favor nuestro, nosotros tengamos ahora esa salvación tan grande. La alabanza decía, ¿cómo podré pagar tanto favor? Hermanos, no podemos pagar tanto favor que hemos recibido de Dios. Cómo Él vino a esta tierra dejando su trono de gloria para venir a rescatarnos de la condición en que estábamos, ¿verdad? Nos deleitábamos en el pecado. Hoy vemos a los que están sin Cristo, hermanos, que la condición, cómo están ellos. Y así, ahora nosotros, gracias a Dios, ya no estamos así, pero ahí anduvimos, ¿verdad? Tal vez unos más que otros, pero estábamos perdidos. No había salvación para nosotros. Entonces nuestro Padre Celestial, que nos ama con amor infinito, vino y nos entregó a su Hijo para que viniera a esta tierra, a este mundo pecador, hermano. Imagínense nuestro Señor Jesucristo en medio de la humanidad, viendo todos los destrozos que por el pecado la humanidad hace, ¿verdad? Él vino a estar entre la humanidad perdida y a darse cuenta de nuestra condición, ¿verdad? Y nosotros, gracias a la misericordia de Dios y a que nosotros fuimos predestinados para esa salvación tan grande, los que ya hemos recibido a Cristo genuinamente, ¿verdad? Los que estamos en Cristo Jesús, dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es una manera, hermanos, de estar tranquilos, ¿verdad? Ese es el gozo que nosotros como hijos de Dios mantenemos a pesar de las tribulaciones, de situaciones tristes que vivimos, de aflicción, pero el gozo de nuestro Señor es nuestra fortaleza y ahí estamos. Entonces, hermanos, en el libro de Romanos vemos lo que es la salvación a través de Cristo, vemos lo que es la justificación, la elección que Él tuvo de nosotros, ¿verdad? Y ahí sí que a Él le plació, fue su deleite, fue su misericordia la que nos escogió
y ahora nosotros podemos disfrutar de esa salvación tan grande. ¿Cómo fue que Jesús hizo ese sacrificio para nosotros? Vamos a ver que Jesús fue a la cruz. Ese fue el altar donde Él fue crucificado, ¿verdad? Y Él fue la víctima también el templo, fue Él también. Vemos en Juan 2, 20, 21, donde dice Jesús, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas Él hablaba del templo, de su cuerpo. Al principio dice, destruid este templo y yo lo edificaré en 3 días. Él también fue el templo, el sacrificio, el sacerdote y el sacrificio. Él murió en la cruz dándonos esa vida eterna, murió y resucitó. Ahora, hermanos, Él nos pide, el apóstol Pablo escribiendo esta carta, nos pide también, hermanos, que nosotros tenemos deberes cristianos. Nosotros tenemos que responder a ese amor tan grande, a esa misericordia, y nosotros somos ahora quienes nos vamos a ofrecer con un sacrificio. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Padre. Te damos gracias por tu amor tan grande. Te damos gracias por tu misericordia, oh Dios. Te damos gracias, Padre, porque desde antes de la fundación del mundo, oh Dios de los cielos, tú nos escogiste, nos predestinaste, Padre, para esa salvación tan grande. Gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor tan grande, Señor. Aquí estamos, tus hijos, Señor, para agradecerte, oh Dios de los cielos, todos los favores, Padre amado, las bendiciones, las misericordias, todo, Padre, lo que disfrutamos, porque estamos en Cristo Jesús. El sacrificio de olor fragante, el sacrificio que cumplió todas tus demandas, Señor, todo lo que tú exigías, Padre de la gloria, Cristo fue obediente y los cumplió, mi Dios amado. Gracias, Padre celestial, Dios todopoderoso, aquí estamos, Padre, Señor, que seas tú, oh Dios, usándome en esta noche, Señor. Oh Dios de los cielos, que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones, Padre, que la palabra, oh Dios, penetre hasta lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Es importante, Padre, esta palabra para que haya un cambio de vida, una transformación de nuestro ser, oh Dios. Gracias, Padre celestial, aquí estamos, Señor. Aquí está tu pueblo para escucharte, porque tú nos vas a hablar en esta noche, Señor. Gracias, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos en Romanos 12. Vamos a ir versículo por versículo, hermanos. El apóstol Pablo les mandó esta carta a los corintios, ¿verdad? Perdón, a los romanos, y vemos ahí lo que él anhelaba en su corazón. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Lo que hablamos al principio, ¿verdad?
Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, esa misericordia que Él tuvo para con nosotros. Él nos pide ahora, el apóstol Pablo, inspirado, hermanos, por el Espíritu Santo, siempre son instrumentos que Dios usó para hablarnos, ¿verdad? Y dice aquí, por las misericordias, ¿cuántas misericordias ha tenido el Padre con nosotros? ¿Cuánto, hermanos? Cada día dice que son nuevas sus misericordias, son incontables sus misericordias. Y Él dice que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese sacrificio vivo, hermanos, es un holocausto. Un holocausto, yo creo que ya lo hemos hablado aquí, un holocausto es cuando en el Antiguo Testamento los sacerdotes, cuando se hacía un holocausto, en el templo se presentaban varios sacrificios, ¿verdad? Pero el holocausto era la víctima la mataban y la quemaban, pero el que estaba ahí poniéndole fuego, echaba fuego y más fuego y más fuego, hasta que esta víctima se hacía cenizas, se consumía totalmente, ¿verdad? Ahora el Señor a nosotros nos pide un sacrificio vivo. Nosotros lo tenemos que hacer en vida, hermanos. Tenemos esa oportunidad ahorita de hacer ese holocausto para gloria de Dios. Tenemos que darlo todo para nuestro Señor, por sus infinitas misericordias, hermanos, por el agradecimiento que tenemos por lo que Él hizo para bien de nosotros. Entonces nosotros ahora Él pide que hagamos un sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pensando, ¿verdad? Que todo lo que Él ha hecho por nosotros. Fíjense que nosotros, hermanos, ¿por qué podemos hacer ese sacrificio? Porque ahora nosotros, unidos a Cristo, somos, ¿qué dice la palabra en 1 de Pedro 2:9? Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros, por estar unidos a Cristo, somos esos sacerdotes. Y como sacerdotes vamos a presentar esa ofrenda, ¿verdad? Nuestro cuerpo, alma, espíritu, todo nuestro ser lo vamos a presentar como un sacrificio vivo, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros vamos a hacer la ofrenda. Nosotros somos también el altar. No somos el altar de Dios, no somos el altar del Espíritu Santo. Entonces somos el altar, somos la ofrenda y somos los sacerdotes de Dios. Entonces, de esa manera podemos presentarnos como víctimas, como esa ofrenda para agradar a Dios, ¿verdad? Dice en Romanos 6:12 al 12:14 dice: nosotros tenemos que tener un cambio en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que rendirnos
a nuestro Señor. Dice que no reine. Nosotros tenemos que tener un cambio de vida, ya lo vamos a ver. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, nosotros sin Cristo no podemos hacer nada. Es a través de ser hijos de Dios, de estar sellados con su Santo Espíritu, que nosotros tenemos que presentarnos y entregar las debilidades, ¿verdad? Imagínense cuando iniciamos en esta carrera de la fe, cómo veníamos, ¿verdad? Y vemos la transformación que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y nosotros, hermanos, estamos en la capacidad de entregar nuestras vidas completamente a Dios, dejando todo lo que nos asedia, dice la palabra en Hebreos, corramos la carrera de la fe, quitando ese peso que llevamos y ya dejando todo, ¿verdad? Lo que aún nos asedia. Cristo ya hizo el sacrificio por nosotros, el viejo hombre ya fue crucificado y que ya no reine el pecado en nosotros, ¿verdad? No tiene por qué estar como rey en nuestras vidas si Cristo ya lo destronó. Antes Él reinaba en nuestras vidas, hacíamos lo que a Él le placía, pero ahora nosotros en Cristo, reina Cristo en nosotros y no reina el pecado en nosotros. Entonces ahora el Señor demanda una transformación. El apóstol Pablo, hermanos, un hombre tan usado por el Señor, un ejemplo de vida para nosotros, ¿verdad? Él decía, parafraseado, que lo viéramos a Él, ¿verdad? Que era un ejemplo porque Él era obediente a nuestro Señor. Aquí dice en Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, miren la palabra, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, hermanos, de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis. Esta palabra conforméis es una transformación, es una metamorfosis, hermanos. ¿Cómo veníamos nosotros cuando veníamos del mundo? Yo venía, hermanos, que ahora cuando veo atrás me avergüenzo. Pero muchos hemos venido con la negrura del pecado. Pero ahora, hermanos, vemos la transformación que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Pero por qué? ¿Por medio de qué? De estar presentando nuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Ya las áreas que aún el pecado a veces se ve visible en nosotros, ¿verdad? Ya no es las intenciones del corazón, sino que todavía hay muchas cosas en nuestro ser exterior. Y de lo que hay en nuestro interior, vamos a hacer en el exterior todas las cosas, ¿verdad? Entonces, esa transformación, hermanos, que Dios quiere
para nuestras vidas. Pero ¿saben qué es lo interesante? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo es que Dios lleva a cabo esa transformación en nuestras vidas? Por medio de su palabra. ¿Cómo nosotros nos dimos cuenta al principio que somos pecadores y que necesitamos a un Salvador? Fue ahí cuando nosotros, el Espíritu Santo, nos convenció de pecado, de justicia y de juicio y nos trajo a los pies de Cristo. Nosotros a través de la palabra, hermanos, en las prédicas, a la manera que nosotros estudiamos la palabra, nuestra mente va a tener esa renovación, ese cambio de vida que Dios necesita que nosotros tengamos. Fíjense que cuando en la palabra Dios nos habla, es la manera, hermana. Nosotros queremos oír la voz audible de Dios y Él no, Él ya lo tiene todo en su palabra. Todo a través de la palabra Él nos habla. Y Él quiere un cambio de vida en nosotros, pero ese cambio se va a dar a través de que nosotros nos demos cuenta qué es lo que Él demanda en su palabra, ¿verdad? Porque no podemos ni conocerlo a Él, mucho menos conocer las demandas que Él exige para sus hijos. ¿Y por el bien de quién, hermanos? Por el bien de nosotros. Dios no necesita nada, Él es santo, santo, santo. Y somos nosotros los que necesitamos esa transformación en nuestras vidas. Entonces, cuando esto sea transformado, empecemos a leer la palabra. Entonces, cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que nosotros vayamos avanzando y que vaya la santificación creciendo. Ya no hay que seguir la corriente dice, no os conforméis a este siglo. El príncipe de este siglo, hermanos, es Satanás. Y dice que no nos acomodemos a la corriente del mundo. Dice, no nos acomodemos al sistema mundial de Satanás. Hermanos, nosotros vemos cómo está el mundo, de tremendo, ¿va? Y muchas veces participamos de las cosas del mundo, de la corriente de este mundo. ¿Y saben qué es lo más accesible ahora? El teléfono. Ahí estamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿O no es verdad? Muchas veces, hermanos, cuando sentimos ya estamos, ¿verdad? Todos pues caemos en esa trampa del enemigo. Y dice, no sigamos el modelo que tiene el mundo. No vivamos al estilo del mundo, sino que seamos transformados por medio de la fe y la palabra. Y hermanos, tenemos que presentar nuestros cuerpos, ese es lo principal. Ya no presentar nuestro cuerpo al sistema de Satanás, sino presentar nuestros cuerpos al Señor para que Él nos purifique, para que Él vaya haciendo esa transformación en nosotros. Miren, cuando estamos estudiando nos explican lo de la metamorfosis, ¿verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Lo que es el sapo, las ranas y la mariposa. Pero la mariposa, hermanos, cuando está en el capullo, se arrastra, es un gusano que se arrastra. Pero cuando sufre la metamorfosis, la transformación, qué bella es la mariposa, ¿verdad? Entonces, de esa manera también nosotros no valíamos nada, hermanos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. A veces hasta ofendíamos y tantas cosas, pero a la medida que vamos siendo transformados,
vamos siendo esas personas que agradan, esas personas que caen bien, esas personas que nos pueden dar un buen consejo, esas personas que vemos la humildad y que son personas amables, ¿verdad? Entonces, hermanos, es importante que nosotros vayamos siendo transformados por la palabra, leyendo la palabra, por las prédicas, hermanos, por los estudios bíblicos, tantas maneras que Dios usa para que nosotros seamos transformados. Dice el apóstol Pablo aquí, él nos habla a cada uno de nosotros, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ese alto concepto, hermanos, que no tenga más alto concepto de sí mismo, que no tenga, a veces nos creemos que somos mejores que todos, pensamos muy alto acerca de nosotros mismos, nos creemos la gran cosa, creemos que somos superiores a nuestros hermanos. Y esto no debe de ser así, ¿verdad? Nosotros tenemos que actuar con cordura, con inteligencia, que nos pongamos, que no queramos estar arriba de nuestros hermanos, ¿verdad? De decir, yo sí puedo, él no puede, yo lo hago mejor. Y ese es un alto concepto de nosotros mismos que podemos tener, ¿verdad? Sino que pensemos con cordura, hermanos. Que veamos al hermano, nunca nos sintamos superiores al hermano, sino que mejor si nos hacemos pequeños, ¿verdad? El apóstol Pablo en las cartas, el más pequeño, dice el apóstol Pablo, y era un gran hijo de Dios, ¿verdad? Bien, pero él siempre con sencillez, hermanos. Cuando actuamos así, hermanos, no estamos haciendo ese holocausto que el Señor nos pide, ¿verdad? A través del apóstol Pablo. Dice, el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Miren qué bonito. Nosotros somos un cuerpo. Todos, hermanos, somos hijos de Dios. Dios no hace acepción de personas. Él nos mira a todos iguales. Y nosotros, hermanos, no tenemos que sentirnos mejores que los demás, sino que nos tenemos que amar, nos tenemos que comprender, tenemos que ser humildes. Esa es la clave. Tenemos que ser humildes para servir al Señor, para agradar al Señor, pero eso es a través de oración, hermano, cuando, como dicen, se nos suben los humos, ¿verdad? Tenemos que, en oración, hermanos, y Dios, saben que al Señor le encantan esas oraciones, cuando nosotros entregamos nuestras debilidades, cuando nosotros no nos sentimos bien como somos, y humildemente, hermanos, debemos de llegar al trono de la gracia y pedirle a Dios que nos despoje de todo lo que a Él le desagrada y que no nos ayuda a caminar en la santidad que Dios anhela para nosotros. Entonces,
tenemos que ser unidos, tenemos que amarnos. En 1 Corintios 12 del 20 al 26 dice: pero ahora son muchos los miembros, dice el apóstol Pablo, pero el cuerpo es uno solo. Esto lo tenemos que entender muy bien, hermanos. Dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más, son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Esa es la unidad, hermanos, esa es la manera como Dios quiere. Fíjense que tan bonito cómo pone el ejemplo del cuerpo, ¿verdad? Cuando nos golpeamos un dedo, sentimos que hasta el corazón nos duele, ¿verdad? Las partes del cuerpo, hermanos, lo bien que se acoplan y se ayudan. Fíjense, si yo con esto no tengo la fuerza, luego viene la otra mano y ya se fortalece la situación, ¿verdad? Y ya se sostiene. Todos, hermanos, somos útiles todos los hermanos somos útiles en la obra del Señor. Y todos somos importantes. Y todos debemos trabajar en un mismo sentir, en una misma meta, viendo el blanco que es Cristo, el ejemplo. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que amarnos, de comprendernos, de no ver de menos a nadie. Aquí nadie es más que nadie. Todos somos iguales. Todos somos hijos de Dios. Qué privilegio tan grande. Pero por las misericordias de Dios, nosotros tenemos, hermanos, que amarnos, que unirnos, de ayudarnos unos con otros, de si vemos la necesidad, echar la mano. Tantas cosas en las que cada uno de nosotros nos podemos unir, ¿verdad? Tenemos que estar necesitándonos unos a otros, y así es. Nosotros no necesitamos unos con otros, pero a veces no vemos el auxilio, ¿verdad? Entonces, miren, hermanos, esta palabra es tan hermosa. Miren, a mí, hermanos, me venían las pedradas, y ahí aunque uno se quiera quitar, le caen, porque uno le falla al Señor, hermanos. Si no es de una manera, de otra, ¿verdad? No nos podemos decir yo eso lo hago. Todos le fallamos a Dios, pero estamos en el tiempo de recapacitar y de hacer las cosas de la mejor manera, ¿verdad? Para agradar a nuestro Dios. Aquí nos va a hablar de los dones. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos diferentes dones. Fíjense que así como en el cuerpo hay partes de nuestro cuerpo que no pueden hacer algo, pero otros sí. Entonces, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Hermanos, los profetas existieron y mucho antes, ¿verdad? Tenemos a
a Isaías, a Daniel, que las profecías de Daniel todavía ya se van cumpliendo y aún falta, ¿verdad? Juan, el Apocalipsis, o sea, la profecía, hermanos, toda está dada en la palabra, ¿verdad? Y ¿sabe qué es lo lindo de la profecía? Que toda se acopla a la palabra, se acopla toda desde el principio hasta el fin de la palabra. Esas son las verdaderas profecías. Muchas veces alguien se le acerca a uno, y yo he escuchado varias veces, dice el Señor que te llevará a las naciones. Hermanos, ¿y para qué voy a ir yo a las naciones si aquí hay trabajo que hacer? ¿Verdad? Entonces, no creamos, se vuelve uno como a sentir aquella necesidad como que le adivinen a uno qué le va a pasar a uno, qué quiere el Señor de nosotros. La palabra lo tiene todo, hermanos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir a la fuente de vida eterna. Dice, entonces, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, ¿verdad? Toda profecía tiene que acoplarse a la palabra de Dios. El versículo 7 dice, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, conforme al don que tenemos, es hacerlo de corazón, con ánimo, con alegría, con agradecimiento. Si es el de servicio, sirvamos. Aunque aquí en la iglesia, hermanos, todos somos servidores de Cristo, ¿verdad? Pero conforme al don que se nos ha dado, nosotros tenemos diferentes dones. Y es importante, hermanos, que cada uno de nosotros reconozca cuál es su don para poder llegar y decir, miren, Dios me ha regalado este don. Por la gracia de Dios tengo este don. Yo quiero servir en tal área, tal privilegio que Dios le puede dar, ¿verdad? Pero no nos quedemos sin servir al Señor. Y dijimos desde el principio, por las misericordias y la gracia que Él nos ha dado, nosotros sirvamos, hermano, movámonos, ya no dejemos el tiempo, que el tiempo nos amolde a estar solo de espectadores, ¿verdad? Nosotros tenemos mucho que dar al Señor, no tengamos ningún temor. Si usted tiene temor, pídale al Señor que se lo quite, porque Dios es bueno y Él nos quiere usar, somos instrumentos de Él, hermano. Que ese privilegio que Dios nos da, esos dones, hermano. ¿Y saben qué? Que Dios desde antemano, Él sabía en qué nos iba a usar a nosotros y nos dio el don. Eso es maravilloso, hermano. Saber que Dios desde antes, Él sabía, nos dio el don conforme nosotros le íbamos a servir. Nos dio la capacidad de poder servirle en diferentes dones, ¿verdad? Dice, el que exhorta en la exhortación. Personas que exhortan cuando alguien está como desanimado o en situaciones, hermanos, en la exhortación. El que reparte con liberalidad, hay personas, hermanos, que les gusta dar, ¿verdad?, de sus bienes. Él comparte y lo tiene que hacer con liberalidad, dice. El que preside con solicitud. Esta palabra de presidir, hermano, muchas veces el que preside, ¿verdad? O sea, los que están, el Señor los ha llamado para pastorear una iglesia. Hay pastores, pues, que se han elevado mucho, ¿verdad? Y eso no tiene que ser así, porque entonces
le están fallando al Señor. Dice, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el poder ayudar a los demás, el poder auxiliar a los demás, el que nos sintamos motivados. El hermano está pasando tal cosa y vamos, y esto y el otro, pero con alegría, ¿verdad? No por un compromiso, sino que por eso es el don, hermano, porque ya lo tenemos y vamos a trabajar en la obra del Señor conforme nuestros dones. Todo esto, hermano, lo vamos a hacer en agradecimiento a las misericordias de Dios. Dice, miren, esto es bien, golpea, hermanos. A mí esto que vamos a leer ahorita, hermanos, a mí me golpea mucho. Y son cosas que el enemigo, hermanos, está presto. Dice, el amor sea sin fingimiento, hermanos. Estamos en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Cuántas veces, hermanos, damos una palmadita en la espalda, una palmadita, un abrazo y de repente hablando detrás del hermano, hablando mal, haciendo cosas que denigran al hermano? Miren, hermanos, esto es bien delicado. Entreguemos esa área al Señor. ¿Cuántas veces damos una sonrisa y de repente hablando, criticando, juzgando? El amor sea sin fingimiento. Miren, hermanos, que esta palabra penetre en nuestro corazón y que se haga vida en nosotros. Mejor oremos, acostumbrémonos a orar si miramos algún error en el hermano, porque todos tenemos de una manera o de otra, pero tenemos que corregir nuestra vida porque no estamos solos. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a orarle al Señor y entregar esas debilidades, hermanos. Dice, seguirlo, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Dice el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Esta palabrita, prefiriéndoos. Hermanos, a veces un hermano merece, un ejemplo, si un hermano merece que le den su diploma, pero no sé, de repente no le dan al hermano, no, que llaman a otra persona. Entonces decir, no, yo no lo merezco, es el hermano el que ha trabajado. Muchas veces preferimos recibir nosotros el halago y que el hermano que ha hecho trabajo y se ha esforzado por trabajar en la obra del Señor, se queda así, ¿verdad? Como Él sabe lo que ha hecho. Nosotros, eso es lo que, darle el honor al hermano. Todo esto, hermanos, es la unidad que el Señor espera de la iglesia. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aquí cuando dice el que en lo que requiere a diligencia, no perezosos. Somos hermanos que trabajamos, pero a veces decimos, lo hacemos mañana, mejor la otra semana, mejor otro día.
Aquí tenemos que ser diligentes y fervorosos para la obra del Señor, ¿verdad? Dice el 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos porque esperamos la venida de Cristo. Ese gozo nos mantiene, hermanos, la venida de Cristo. Sufridos en la tribulación. ¿Quién no sufre tribulaciones, hermanos? Todos. Constantes en la oración. Constantes en la oración. Porque la constancia de la oración nos va a fortalecer para mantener esa esperanza y para en lo que nos toca sufrir, ¿verdad? Todos sufrimos, pero todo obra para bien. Entonces tenemos que estar en oración, hermanos. Dice el 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si algún hermano hay una necesidad, hermanos, yo sé que aquí pues, el Señor nos ha dado esa gracia, ¿verdad? Que cuando hay una necesidad, pues hay que ayudar, ¿verdad? Y eso es, cuando hay alguna necesidad, debemos de apoyar, practicando la hospitalidad. Eso de la hospitalidad, hermanos, tenemos que estar, no una hospitalidad a cualquier persona, ¿verdad? Porque está la situación bien tremenda. Pero si un hermano, un huracán o cualquier cosa que nos pueda suceder, cualquier percance, si el hermano necesita que le demos alojamiento, lo vamos a dar, ¿verdad? Ese es el amor. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Miren, hermanos, nosotros podemos ver cómo a los cristianos los persiguen, ¿verdad? Y los matan. Pero aún en esa situación dice el Señor que bendigamos, ¿verdad? También tenemos oposición aún en nuestros hogares, por los que aún no se han rendido a Cristo, ¿verdad? Con los vecinos muchas veces tenemos situaciones, pero bendigámoslos, hermanos, que de nuestro corazón sincero salga una bendición, no que Dios lo bendiga y deseándole el mal, ¿verdad? A veces, miren esa palabra de Dios los bendiga, muchas veces furiosos, pero que Dios le bendiga, hermano, y sintiendo en el corazón todo lo contrario, ¿verdad? Solo porque la palabra nos dice que bendigamos, aquí nos pide que bendigamos, pero de todo corazón. No, la bendición no es solo del diente al labio, tiene que ser profundo. Si usted bendice a alguien, que sea profundo, que salga de su corazón. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que sufren. Hermanos, si a alguien le va bien en la vida, gocémonos. Si alguien puso su negocito y le va bien, gocémonos. Pero qué difícil es, ¿verdad, hermanos? Cuando vemos que el hermano prospera, hay alguna cosa, hay en nuestro corazón como envidia, como que no queremos, ¿verdad?, que prospere. Pero dice, llorar con los que lloran. Ahí sí. ¿Saben por qué? Porque la persona que está sufriendo y nosotros no, entonces nosotros estamos aquí y vemos al hermano abajo, ¿verdad? Entonces es más fácil llorar con los que lloran que gozarnos con los que están bien. Pero porque la carne, hermanos, esa carne que no quiere rendirse, entonces nosotros, por la misericordia de Dios, tenemos que actuar de diferente manera. Alegrarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes.
No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí hay otra pedradita, hermanos. Es dura la palabra, nos confronta. Pero miren, muchas veces, hermanos, a los hermanos humildes, muchas veces los miramos de menos. Y todos tenemos sabiduría de Dios, que pueden opinar, que pueden opinar en algo, pero nosotros no queremos, ¿verdad? Como dice aquí en la palabra, altivos, dice unánimes entre vosotros, tenemos que ser unidos. Si el hermanito es pobre, si es rico, si es moreno, si es blanco, si huele bien, tenemos que no ser altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. A veces creemos que el hermanito no puede opinar, a veces creemos que no tiene sabiduría, ¿verdad? Entonces no juzguemos por la condición, hermano. Somos diferentes en Cristo Jesús, somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Estamos unidos a la cabeza, hermanos. Esa es otra petición de oración, que miremos a todos de igual manera, que los abracemos, hermanos, que sientan el calor de nosotros, sinceramente, ¿verdad? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si alguien me hizo algo, como me hizo esto, yo también. Nosotros, hermanos, fuera de los que están sin Cristo, nosotros tenemos que demostrar en quién estamos, quiénes somos en Cristo Jesús, esa transformación que Él está haciendo en cada uno de nosotros. Y si nos miran igual y nos dicen que es cristiano, pues, y miren, ¿saben qué es lo lindo? Que la gente incrédula espera en el cristiano ver una vida diferente. ¿Sabe por qué? Porque dicen, y no que es cristiano, porque se supone que el cristiano tiene que estar transformados, ya no las mismas personas que fuimos, sino que cada día haya una transformación en cada uno de nosotros. Y necesitamos esa transformación en cada uno de nosotros. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es maravilloso, hermanos, no tener enemigos. Yo no sé, pero es maravilloso pensar que no tenemos enemigos, hermano. Porque no estamos, tenemos que buscar la paz con los vecinos. ¿Qué opinión tienen los vecinos de nosotros? ¿Qué opinión tienen nuestros familiares? Aunque nos digan que somos tontos porque todo perdonamos. Aunque nos digan que, ay, ¿verdad? Que no, hermanos, estamos en Cristo y tenemos el mejor ejemplo. ¿Qué ejemplo nos dio Cristo? ¡Qué humildad, hermanos! Es a Él que tenemos, en Él que tenemos que poner nuestra mirada, no la mirada en los demás. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. No os venguéis vosotros mismos, dice el Señor. Amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nosotros no tenemos que buscar ninguna venganza. Ojalá que le pase algo al hermano. Y si le pasa algo, bueno está, se lo merecía. ¿Verdad? Muchas veces, hermano, han salido palabras de nuestra boca que no debieron de haber salido. Nos alegramos a veces del mal del hermano.
porque tenemos alguna rencilla en nuestro corazón. Entonces, oremos, hermanos, leamos la palabra. Si no leemos la palabra, no va a haber cambio en nuestra vida, porque es el manual de cómo debemos vivir. Cada día de nuestra vida es un reto, hermanos. En Deuteronomio dice, hay que dejar a Dios la venganza. Dice en Deuteronomio 32, 35, dice, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Cada quien, hermanos, va a pagar, pero es la justicia de Dios, no nuestra justicia, la justicia de Dios, porque Él sabe de qué manera. Él ha tenido misericordia de nosotros, Él no nos ha tratado como nosotros merecemos. El amor, su misericordia nos ha envuelto y nos ha dado una vida que no merecemos, hermanos. Pero a Él le place bendecirnos, fortalecernos, darnos tantas bendiciones, hermanos. Ahorita terminamos, dice en el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es crucial, hermanos. Nosotros no tenemos que hacer malas cosas. Si alguien, póngase que alguien se enemistó con nosotros, aunque creo que no, ¿verdad? Hayan aquí, pero si llega a tener una necesidad, no solo por comida, hermanos, sino algo, si alguien tiene un carro y esa persona tiene un hijo enfermo, hermano, no me hace favor de llevarme. ¿Nosotros vamos a ignorar? No, porque entonces no estamos venciendo con el bien el mal, sino venciéndolo con el mal lo que podemos hacer bien. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona que nos trató mal y que va a venir a pedirnos un favor o cualquier cosa? Y nosotros con gusto lo vamos a atender, lo vamos a ayudar. ¿Qué va a pasar con ese hermano, con esa persona? Porque puede ser que no sea hermano. Se va a sentir mal de haberlo ofendido. Y todo eso, hermano, hace que nosotros seamos la luz para que muchos que están en tinieblas lleguen a la luz. Pero si nosotros somos tinieblas en las tinieblas, ¿cómo vamos a ayudar al hermano, a la persona que está en tinieblas? Tenemos que hacer las cosas bien. Esa palabra dice que ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. Esa persona se va a sentir mal, hermano. Y eso lo va a hacer cambiar, porque va a decir, hermanita, de veras que sí es cristiana, ¿verdad? Y no que digan, y no que es cristiana, pues, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo esto es por las misericordias y la gracia de Dios. Todo esto que estudiamos y que espero en Dios que nos quede, llegue a nuestro corazón para hacerlo vida. Todo esto que Dios nos habló en esta noche, que quede en nuestro corazón y que nos ayude a ser transformados en nuevas personas. Vamos a orar, hermanos. Pongámonos en pie. Antes de orar, hermanos, a mí se me olvidó darle la bienvenida al hermano René Donis. Bienvenido. Perdón, hermanos, se me fue los nervios, no sé. Pero
Él trabaja con jóvenes en Kansas, en la iglesia de Casa de Refugio, que pastorea el hijo de hermana Flor. Él trabaja con jóvenes allá. Le damos la bienvenida, hermanos. Que Dios lo guarde, que su estadía aquí se la haga placentera, que lo guarde de todo peligro, de todo mal, y así como vino, que Dios lo guarde para su entrada allá. Bienvenido, hermano. Un aplauso, hermanos, para el hermano, y gracias a Dios. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Rey de gloria. Te damos gracias, Padre, por amarnos sin merecerlo, Señor. Te damos gracias por todo el consejo que tú nos has dado en esta noche, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias, Padre, porque aún estamos a tiempo, Señor. Tú nos das la vida, Padre, para que nosotros obedezcamos tu palabra, Señor, y podamos ser transformados a la imagen y semejanza de tu Hijo. Gracias, oh Dios de los cielos, porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, oh Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que esta palabra, Padre, haya quedado penetrada en cada corazón, Señor, y que pronto, Padre, la hagamos vida. Señor, que en esta congregación, Padre, haya unión, que haya amor fraternal, Señor, y luego el amor ágape, Señor, conforme a nuestra obediencia, Señor. Gracias, Padre celestial, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por todo lo que tú has hecho, lo que haces y harás en nuestras vidas, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.